No sé exactamente por qué ese día quedó tan grabado en mi memoria. Quizás porque fue el primer día que alguien me dio la oportunidad de respirar sin miedo. O tal vez porque era la primera vez que alguien me veía. De verdad. Tenía 19 años y, hasta entonces, la vida había sido una serie de puertas que se cerraban antes de que yo pudiera siquiera llamar. Perdí a mis padres cuando aún era joven, y el dolor ni siquiera tuvo tiempo de crecer dentro de mí, porque pronto fui arrojado a una casa que nunca fue mía. Crecí en silencio, en el rincón del comedor, en la trastienda, escuchando que debía estar agradecida por tener un techo sobre mi cabeza. Yo era la carga que nadie quería llevar, y cuando crecí, los tíos con los que vivía me veían como la única moneda de cambio posible. Me dijeron que me casaría con un hombre que pudiera ayudar a salvar a la familia. Eso fue todo. Sin romance, sin elección, sin siquiera saber quién era. Dije que sí, porque en ese momento cualquier cosa parecía menos, peor que seguir siendo invisible. Su nombre era Ricardo Mendonça. Tenía 49 años. Era hombre de negocios, viudo, conocido por mucha gente y comprendido por casi nadie. En las pocas fotos que vi antes de la boda, siempre aparecía serio, con traje oscuro, con esa mirada de quien lleva más de lo que muestra. La boda se celebró por lo civil, con 2 testigos que ni siquiera intercambiaron miradas. Luego fuimos directo a la mansión donde vivía, un lugar grande, hermoso, impecable y absolutamente frío. En mi mente, todo esto era una preparación para lo que ya esperaba, una vida de silencio, servidumbre y obediencia. Pasé el resto del día de pie en la habitación de invitados, con el vestido pegado al cuerpo y el ramo abandonado en un sillón. El tiempo parecía ralentizarse, como si estuviera poniendo a prueba mis límites. Cuando entró en la habitación, no dijo mucho. Él simplemente me miró y me dijo que podía cerrar la puerta y descansar. «Hablaremos mañana», dijo. Luego se fue. Y eso fue todo. En Nin. Ese momento no lo entendí. Pensé que era una estrategia, que lo estaba posponiendo. Pero no. Eso fue exactamente. Esa noche no dormí. No por miedo a lo que pudiera pasar, sino por la extrañeza de que no hubiera pasado nada. Estaba preparado para lo peor. Había ensayado en mi cabeza todas las formas de resistencia silenciosa. Estaba dispuesta a convertirme en objeto, como tantas mujeres que aprendí a observar sin poder preguntar nunca nada. Pero no me tocó. No exigió, no esperó, no invadió. Y eso me conmovió de una manera que no puedo explicar. El cuerpo permaneció tenso durante horas, como si esperara el momento en que todo se derrumbara. Pero el silencio permaneció. El único sonido era el tic-tac del reloj y mi respiración irregular. Cerré la puerta con llave, no porque le tuviera miedo, sino porque no sabía qué hacer con esa repentina libertad. Me acurruqué en la cama, todavía con mi vestido puesto, y traté de descubrir si esto era real. Por primera vez, el vacío no llegó como ausencia, sino como espacio, y eso para mí fue completamente nuevo. A la mañana siguiente el sol entró a través de las cortinas con una suavidad casi ofensiva. Me levanté lentamente. Mi cuerpo se sentía pesado y mi cabeza llena de preguntas. Fui al baño. Me quité el vestido con cuidado y me miré en el espejo. Era yo allí, pero tampoco era yo. Había algo diferente en sus ojos. Tal vez confusión, tal vez alivio. Me puse algo de ropa sencilla que estaba doblada en la silla y bajé las escaleras. La mansión estaba demasiado tranquila, con demasiados muebles hermosos y un aire que parecía no ser respirado por nadie. En la cocina, encontré a una mujer de mediana edad con una sonrisa tímida y un delantal floreado. Dijo que se llamaba Teresa, que había trabajado allí durante años y que Ricardo se había ido temprano pero había dejado un mensaje. Podía caminar por la casa, descansar, hacer lo que quisiera. Eso me dejó desconcertado. Nunca tuve permiso para nada. Ni siquiera para abrir la nevera, ni siquiera para existir en paz. Pero entonces, de repente, fue como si me hubieran liberado de una prisión que ni siquiera sabía que existía. Pasé la mañana caminando alrededor de la casa con pasos cautelosos, como si en cualquier momento alguien fuera a aparecer y me dijera que no podía estar allí. Cada habitación parecía más bella que la otra, pero al mismo tiempo, todas llevaban consigo un vacío difícil de explicar. Era como si todo hubiera sido decorado para ocultar el silencio. Había una biblioteca con estanterías altas,
Libros con olor a cuero y sin cuadros. No hay memoria de la gente. La falta de datos personales me dejó aún más confundido. ¿Dónde quedaron las huellas de su vida? ¿Los recuerdos? ¿Las huellas? Parecía una escena preparada. Alrededor del mediodía, volví a mi habitación. Me acosté en la cama y accidentalmente me quedé dormido. Me desperté al final de la tarde con una sensación extraña, como si algo se estuviera construyendo dentro de mí, y no sabía cómo nombrarlo. Decidí ponerme uno de los pocos vestidos que pude encontrar en el armario, azul, sencillo, casi infantil, y bajar las escaleras. Ricardo estaba sentado a la cabecera de la mesa del comedor cuando me vio. Se puso de pie, me saludó brevemente con la mano y acercó una silla. Me senté en silencio, sin saber si debía decir gracias, preguntar algo o simplemente esperar. No forzó la conversación. Hizo un par de comentarios sobre el tiempo, sirvió la cena con calma y tras unos minutos me dijo algo que aún recuerdo palabra por palabra. Sé que esto no empezó bien, pero eso no significa que tenga que seguir mal. En ese momento simplemente negué con la cabeza sin saber cómo reaccionar. No era cariñoso ni amigable, pero era sincero. Y en esa seca sinceridad había algo que me tranquilizaba. Dijo que no esperaba nada de mí, que era libre de irme si quería o de quedarme si lo prefería, que no compraba gente, que no quería obligarme a hacer nada. Por primera vez en mucho tiempo, escuché a alguien decir que podía elegir, y eso dolió más que cualquier imposición. Los días que siguieron fueron los más extrañamente tranquilos que he experimentado jamás. Ricardo mantuvo una distancia respetuosa, pero estuvo presente. A veces nos cruzábamos en el pasillo, y él simplemente asentía. Otras veces, dejaba un libro nuevo en la puerta de mi dormitorio, como un gesto de cuidado casi imperceptible. La casa poco a poco se fue volviendo menos hostil, pero el silencio todavía me asustaba. Era como si todo allí estuviera esperando algo, o alguien. Comencé a pasar más tiempo en la biblioteca. Me gustaba el olor de los libros viejos, el sonido de mis pasos sobre el suelo de madera. Un día, cuando abrí un cuaderno para garabatear algo, noté que al lado había un sobre con mi nombre escrito con letra firme. Dentro, una breve nota. Te vi dibujando en los bordes. Pensé que te gustaría tener tu propio espacio. Era la primera vez que alguien notaba algo tan pequeño en mí. Ese mismo día me llevó a una de Minnetusninon, las habitaciones del piso de arriba que estaban siendo remodeladas. La pared tenía una gran ventana que dejaba entrar la luz natural, y dentro había una mesa de madera clara, estantes vacíos y un caballete apoyado en la esquina. «Es tuyo», dijo. Solo eso. No me preguntó si lo quería ni me dio ninguna justificación. Acabo de hacerlo, y ese gesto me desmanteló más que cualquier palabra hermosa. Nadie nunca me dio espacio. Antes ni siquiera tenía una habitación adecuada. Y ahora, alguien estaba, creando un lugar entero, solo porque notó algo que ni siquiera yo sabía que podía ser importante. Empecé a ir a ese estudio todos los días, aunque al principio no producía nada. Me quedé allí sentado, mirando cómo la luz cambiaba a medida que pasaban las horas, tratando de comprender qué era ese nuevo sentimiento que estaba empezando a surgir. No era amor, aún no, pero era respeto. Fue el comienzo. Con el tiempo me acostumbré a la rutina en casa. Teresa siempre preparaba el desayuno a la misma hora y a mí me gustaba llegar temprano, cuando todavía se sentía el olor del pan horneándose y el sonido de la tetera en la estufa. A veces ella iniciaba una conversación, otras veces simplemente sonreía con los ojos, respetando mi silencio. Ricardo salía temprano y regresaba a última hora de la tarde, casi siempre con un periódico o un libro bajo el brazo. No almorzamos juntos, pero la cena se convirtió en nuestro pequeño ritual. Él nunca forzó la situación, pero tampoco dejó las cosas pendientes. Él comentaba cosas sencillas. Me preguntaba si había dibujado algo nuevo. A veces incluso se arriesgaba a hacer una observación sobre el color o la línea. No sabía cómo responder. Estaba tan acostumbrado a estar en silencio que volver a aprender a hablar se sentía como aprender un nuevo idioma. Pero poco a poco fui diciendo, sí, me gusta y gracias. Lo que más me sorprendió fue la forma en que me miró. Nunca tengo prisa, nunca con expectativas. Fue como si me diera permiso para existir tanto tiempo como pudiera. Y eso, por extraño que parezca, me desconcertó. Viví esperando el momento en que todo cambiaría, en el que demostraría quién era realmente,
en el que el tono cambiaría, en el que el respeto se transformaría en exigencia. Pero eso no sucedió. Pasó el tiempo y él seguía igual. Sobrio, presente, respetuoso. Un día llegué a cenar y encontré una pequeña caja de lápices de colores profesionales en mi plato. Vi esto en una tienda y pensé en ti, dijo, como si nada. Pero no fue así. Era el tipo de cosas que nadie había hecho nunca por mí. Empecé a dibujar más, como si fuera una forma de decir lo que todavía no podía decir. Cada línea en el papel era una parte de mí que finalmente comenzaba a regresar a la superficie. Fue en una tarde nublada cuando me di cuenta de que algo en mí estaba, de hecho, cambiando. Estaba en el estudio, con una taza de té a mi lado, dibujando ventanas abiertas. No lo tenía planeado. Simplemente salió. Al mirar las líneas, me di cuenta de que la imagen era de la casa de mi infancia, antes de que todo se derrumbara. Por primera vez en mucho tiempo, sentí anhelo sin que estuviera acompañado de dolor. Fue un suave anhelo que me recordó que hubo buenos momentos antes del silencio. Ricardo apareció en la puerta, apoyado en el marco, y se quedó allí en silencio, observándome. Él no invadió, no preguntó, simplemente dijo: «Me gusta cuando te concentras así». Sonreí, todavía torpemente, y le di las gracias. Él le devolvió la sonrisa, de esa manera suya que siempre parecía tener algo reservado. Fue en ese momento cuando lo supe. Él también lo estaba intentando. No solo darme la bienvenida, sino permitirte sentir de nuevo. Teresa fue la primera en darse cuenta, como solo las mujeres mayores y más tranquilas pueden darse cuenta. Empezó a mirarme de otra manera, con cariño mezclado con ligereza, como si viera a alguien brotar de la tierra después de una larga sequía. Una mañana, mientras la ayudaba a cortar fruta en la cocina, me dijo en voz baja: «Hace mucho tiempo que no se oyen risas en esta casa». No respondí, simplemente seguí cortando, pero se quedó conmigo por el resto del día. Empecé a notar pequeños cambios en el entorno. El sonido de la tetera parecía más brillante, la luz de la tarde más cálida. Incluso los pasillos parecían menos pesados. No sabía si era la casa la que estaba cambiando o era yo. Quizás ambos. Por la noche, durante la cena, le conté a Ricardo que había dibujado la casa de mis padres. Escuchó con genuina atención, sin interrumpir, y solo comentó: «Creo que es hermoso cuando recuerdas sin huir». Eso fue todo. Por fin pude recordar sin salir corriendo. La primera vez que nos reímos juntos fue en la cocina, comiendo dumplings. Teresa hizo la receta mientras yo la ayudaba a medir los ingredientes. Ella se rió de mis torpes intentos de romper los huevos sin derramarlos, y yo me reí porque era un sonido nuevo para mí. Cuando Ricardo apareció en la puerta, probablemente, atraído por el olor y el sonido, se detuvo unos segundos a observarnos. «No sabía que aquí vivían dos panaderos profesionales», dijo con una sonrisa irónica. Teresa se rió y se fue discretamente, dejándonos allí. Se arremangó, cogió un cuenco y pidió aprender. En ese momento pensé que estaba bromeando, pero hablaba en serio. De repente me encontré enseñándole a un hombre de unos 50 y tantos años cómo amasar masa con las manos. Fue la escena más sencilla y hermosa que jamás había experimentado. Y cuando sin querer me puso harina en la nariz, se puso rojo de vergüenza. Le correspondí espolvoreándole azúcar en la cara. Fue la primera vez que lo toqué sin miedo. Aquella noche había una luz que casi me asustó. Cenamos en el balcón, descalzos y escuchando el sonido de las cigarras de fondo. Había preparado un risotto, o algo que parecía un risotto, y me aseguró que no estaba envenenado. Me reí, y se rió de mi risa. La conversación fue relajada, sin temas importantes. Hablamos de comida, de infancia, de dibujos. Pero en medio de todo, dijo algo que me desmoronó. Cuando yo tenía tu edad, ya estaba construyendo mi primer imperio, pero no sabía nada de paz. Le pregunté qué estaba buscando ahora. Miró el jardín y dijo: «Paz, duerme sin pesar». Eso me golpeó fuerte. Yo también quería eso. Y allí, en mitad de la noche, con el plato casi vacío y el corazón lleno de buena confusión, me di cuenta de que, de hecho, me estaba permitiendo sentir. No sabía qué era exactamente, pero era algo nuevo, vivo y, por primera vez, mío. Esa misma noche,
Cuando subí a mi habitación, me di cuenta que había olvidado cerrar la puerta, y esta vez no volví a hacerlo. No fue por descuido, fue por confianza. No es que esperara que pasara algo, sino porque por primera vez el miedo no controló mis acciones. Me quedé en la cama con el corazón tranquilo, pero acelerado, si es que eso tiene sentido. Me quedé mirando el techo, repasando cada detalle del día, y sonreí sin darme cuenta. Recordé la harina en mi nariz, el extraño risotto, la risa de Teresa y la forma en que me miraba cuando no intentaba ocultar nada. Me sentí visto, pero no observado, deseado, quizás, pero no como objeto. Había ternura en su mirada y respeto en cada palabra. Fue aterrador darme cuenta de lo mucho que eso me estaba afectando, de lo mucho que ese hombre, tan lejano a todo lo que conocía, estaba lentamente ocupando espacio dentro de mí, y lo más loco es que no quería pararlo. Los días siguientes siguieron un ritmo más íntimo, casi imperceptible. Seguimos cenando juntos, hablando poco, pero entendiéndonos más. Comenzó a detenerse más frecuentemente en la puerta del estudio, a veces elogiando un dibujo, otras veces simplemente observando en silencio. Su presencia ya no me asustaba. Al contrario, pasé el día esperando escuchar el sonido de la llave en la puerta, sus pasos en el pasillo. Fue como si mi cuerpo hubiera memorizado el ritmo de su rutina y derivara algún tipo de seguridad de ello. Una tarde lluviosa, pasé horas dibujando. Sin darme cuenta, comencé a garabatear el contorno de su rostro. Rasgos serios, mirada pesada, pero al mismo tiempo tranquila. Cuando me di cuenta, el dibujo estaba casi listo, y fue en ese momento que escuché su voz detrás de mí. ¿Soy yo? Me asusté. Intenté ocultarlo, pero él sonrió. Él pidió ver. Lo mostré, sin gracia. Me miró con atención y dijo: «Es la primera vez que me veo con esa mirada. Una mirada llena de esperanza». Me quedé sin palabras. Nunca supe cómo manejar los elogios, mucho menos aquellos que venían de observaciones tan íntimas. No dijo nada más, solo asintió con una sonrisa contenida y se alejó lentamente, pero una extraña sensación permaneció en el aire entre nosotros, como si ese dibujo hubiera revelado algo que ni siquiera él sabía que aún existía. Esa noche, mientras organizaba mis lápices en el estudio, volví a oír sus pasos, pero no entró. Se detuvo en la puerta y dijo en voz baja: «Si algún día quieres convertir este lugar en algo más que un hogar, que sepas que no tienes que pedirlo». Y se fue. Me quedé allí, con mi mano todavía sobre la mesa, tratando de entender qué significaba eso. Estaba abriendo puertas sin forzar la entrada, creando espacios, sin ocuparlos, y eso me conmovió de una manera que ningún enfoque directo podría hacerlo. Fue la primera vez que sentí que alguien me ofrecía un futuro, pero sin exigirme nada a cambio. Pasé esa noche despierto, pero no por miedo o confusión, sino por algo que ya no podía nombrar. Una sensación cálida y tranquila que me recordó las cosas buenas que pensé que había perdido para siempre. A la mañana siguiente, Teresa apareció en la biblioteca con una bandeja de muffins y té. Dijo que el tiempo iba a cambiar y que esta era una receta especial para los días nublados. Nos reímos. La ayudé a organizar los libros en los estantes y, sin darme cuenta, comencé a tararear una canción de mi infancia. Ella me miró con ojos llorosos, pero no dijo nada. En ese momento comprendí que no era solo yo quien estaba cambiando. La casa también estaba cambiando. De alguna manera todos estábamos respirando de nuevo. Ricardo llegó a última hora de la tarde y cenamos bajo las luces amarillas de la sala, hablando de poesía. Comentó que nunca entendió por qué unas simples palabras resonaban tanto. Respondí que quizá era porque nadie espera que lo simple abrace. Y ese día, eso fue exactamente lo que pasó. Una mañana, mientras regaba las plantas del jardín, oí a Teresa hablando por teléfono, con la voz un poco más baja de lo habitual. Ella no era de chismes, pero me llamó la atención la frase: «El doctor Ricardo nunca ha traído aquí a ninguna mujer después de doña Elena. Esa muchacha es demasiado buena para volver a sufrir». Hice como si no oyera, pero la palabra sufrir seguía resonando dentro de mí. ¿Quién era Elena? Sabía que era viudo, pero nunca lo mencionó. La casa no tenía fotografías, ni objetos que revelaran el pasado. Eso me molestó más de lo que quería admitir. Esa noche, durante la cena, después de dudar un par de veces, pregunté: «Ricardo, ¿quién era Elena?». Se quedó en silencio.
Dejó los cubiertos a un lado y respiró profundamente antes de responder. Mi esposa murió hace 5 años. Sentí un peso caer sobre la mesa. Le dije que lo sentía y él simplemente asintió. Desde que se fue, dejé de hacerlo. Lo encerré todo. Sentimientos, deseos, esperanza. No dijo nada más. Y yo tampoco. No había necesidad. Su silencio era sincero y eso bastaba. Después de eso, me di cuenta de que la sombra de Elena todavía se cernía sobre algunos rincones de la casa, no como una presencia agresiva, sino como una ausencia que nunca se explicaba. Y curiosamente eso no me alejó. De lo contrario, sentí empatía. Comprendí que él también cargaba con su dolor, con sus pérdidas, con sus cicatrices invisibles, y ver a ese hombre, a quien el mundo consideraba frío e inalcanzable, reconocer su fragilidad sin vergüenza, me hizo sentir menos solo. Esa noche, cuando subí a mi habitación, me di cuenta de que algo había cambiado en mí. Ya no estaba allí solo porque me habían puesto allí. Estaba allí porque, poco a poco, comencé a querer quedarme. No por deudas, no por comodidad, sino porque en ese lugar, con ese hombre roto y completo a la vez, me sentí segura como nunca me había sentido en ningún otro lugar. Comencé a pasar más tiempo en el estudio, y no era solo para dibujar. Era como si ese espacio se hubiera convertido en una especie de refugio donde podía existir sin justificarme. Las paredes aún olían a pintura fresca y madera nueva, y la luz entraba por las ventanas con una calma que me hacía querer respirar más lentamente. Un día, sin pensarlo mucho, comencé a dibujar flores. Flores que me recordaron a mi madre, flores que vi en algún lugar de mi infancia, flores que tal vez ni siquiera existían fuera de mi memoria. A veces Ricardo se detenía en la puerta, solo para mirar. Nunca invadió, nunca comentó demasiado, pero sus ojos lo decían todo. Me miró como si reconociera allí una fuerza silenciosa, y por primera vez sentí que alguien me admiraba no por lo que representaba, sino por quién era realmente. Fue en ese momento cuando me di cuenta. Tal vez estaba floreciendo de nuevo, incluso después de todo. Una tarde fría, mientras dibujaba en el suelo con el pelo recogido de forma desordenada, apareció Ricardo con 2 tazas de té y se sentó en la alfombra a mi lado, como si ese fuera el lugar más natural del mundo. Permanecimos en silencio por un rato. Él miraba mis dibujos y yo lo miraba con el rabillo del ojo. «¿Sabes?», dijo, «trajiste el sonido de nuevo a esta casa». No sabía qué responder. Solo sonríe. «Y me trajiste la paz», pensé, pero me lo guardé para mí. Era demasiado pronto para decirlo en voz alta, pero en el fondo ya era verdad. Estábamos creando una intimidad que no necesitaba ser explicada. Su presencia aligeraba el aire, y la mía parecía hacer lo mismo por él. Esa noche, cuando se despidió en la puerta de mi habitación, le dije, «Buenas noches, Ricardo». Y por primera vez, respondió, «Buenas noches, Sofía. Gracias por existir». Cerré la puerta con el corazón acelerado. Por primera vez me sentí esencial en la vida de alguien. Esa frase siguió martilleándome la cabeza durante días. Gracias por existir. Nadie me había dicho eso antes. La gente siempre me agradecía por lo que hacía, cuando lo hacía, pero nunca por el simple hecho de ser quien era. Y fue en ese detalle que entendí que lo que pasaba entre nosotros no era solo cariño, era reconocimiento. Empecé a observar más a Ricardo, en sus pequeños gestos. Recordaba los nombres de los empleados. Se daba cuenta si alguien estaba callado y ofrecía ayuda sin hacer ruido. Era un hombre de rutinas silenciosas pero atentas. Un día apareció con una maceta con flores amarillas que habíamos plantado juntos en el jardín. Dijiste que te gustaban estos cuando eras niño. Ni siquiera recuerdo haber dicho eso en voz alta. Y, aún así, lo conservó. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo escuchaba, oía. Y eso me hizo querer acercarme aún más. Con el tiempo, los pasillos de la mansión comenzaron a parecer menos vacíos. Teresa sonrió más. Estaba tarareando en la cocina. Ricardo empezó a llegar a casa del trabajo más temprano. Empezamos a crear rituales, como ver el atardecer en el porche o tomar café juntos los domingos por la mañana. No fue planeado en absoluto. Simplemente sucedió. Y me encontré esperando. Estos momentos como alguien que espera un abrazo al final del día. Me pregunté cómo sería la vida si todo continuara así. Sencillo, silencioso, lleno de espacios seguros. Pero el mundo exterior parecía tener otro plan. Fue una tarde cualquiera que Teresa apareció con rostro serio,
y sosteniendo un elegante sobre. Fue una invitación a un evento benéfico organizado por una de las empresas de Ricardo. Al final, una nota escrita a mano: «Tu nueva esposa será bienvenida si está dispuesta a escuchar». Pertenecía a su ex-suegra. El pasado, parecía, había regresado para poner a prueba lo que estábamos intentando construir. Ricardo llegó poco después. Leyó la nota con el ceño fruncido, pero no dijo nada de inmediato. Yo, por mi parte, traté de comprender qué significaba eso. «Es de la madre de Elena», dijo después de unos segundos. «Ella nunca aprobó nuestro matrimonio, y después de que su hija murió, me culpó de todo». Sentí un nudo en el estómago. Aquella mujer, a quien nunca había visto, ya me odiaba por asociación. Le pregunté si quería ir. Él respondió con sinceridad: «No, pero quizás sea hora de afrontar lo que quedó pendiente». Entonces le pregunté si quería que fuera con él. Dudó por un momento. «Solo si es por tu propia voluntad. No quiero exponerte». Me quedé en silencio. Pero yo sabía, en el fondo, que tenía que irme, no para demostrarle nada a nadie, sino porque también quería enfrentar lo que el mundo creía saber sobre nosotros. Ya no era una niña asustada, y ya no era el hombre que vivía en la sombra. La noche del evento, llevaba un discreto vestido azul marino. Me até el pelo en un moño bajo, como sugirió Teresa, y bajé lentamente las escaleras. Ricardo me esperaba en la base, vestido con un traje oscuro y con esa mirada en los ojos que ya podía leer. Él estaba nervioso, y yo también. Subimos al coche en silencio, pero había algo diferente en el aire: complicidad. Cuando llegamos al salón, todo parecía hecho para impresionar. Cristales, flores blancas, una orquesta de fondo. Y todas las miradas se volvieron hacia nosotros tan pronto como cruzamos el umbral. Sentí los ojos como cuchillas, analizando mi ropa, mi edad, mi presencia. Pero seguí caminando, con la cabeza en alto. Ricardo caminaba a mi lado con una postura firme y eso me daba fuerza. Pasamos por saludos rápidos, sonrisas falsas, comentarios velados, hasta que ella apareció. Cecilia Vasconcelos. Alto, elegante, mirada gélida. Cuando me vio se detuvo, como si estuviera evaluando una pieza, en un escaparate, y dijo, con dulce veneno: «Demasiado hermosa, casi Elena». Pero yo ya estaba listo. Respiré hondo, mantuve la mirada fija y respondí con calma, pero sin amilanarme: «No vine a sustituir a nadie, señora. Solo vine a ser quien soy». El silencio alrededor fue inmediato, como si los vasos y las sonrisas se congelaran por un segundo. Cecilia levantó una ceja irónicamente, y antes de que pudiera decir nada, Ricardo añadió: «Las flores más bellas también tienen espinas invisibles». Ella respondió con otro comentario brusco, pero ya no importaba. La tensión entre nosotros duró unos minutos. Luego ella se alejó como si nada hubiera pasado, rodeada de otras personas igualmente vacías. Ricardo me miró orgulloso, pero también preocupado. Apreté su mano suavemente, y en ese gesto, él comprendió. Estaba bien, estábamos bien. No necesitábamos la aprobación de nadie. Abandonamos el evento antes de la cena principal. En el coche me pidió disculpas por todo. Lo miré a los ojos y dije: «Hoy quise protegerme, y creo que lo logré». Por primera vez, vi admiración en los ojos de un hombre que no tenía miedo de mostrar sus sentimientos. Esa noche, antes de subir a mi habitación, le di un ligero beso en la mejilla. Un pequeño gesto, pero lo llevó todo: confianza, gratitud, entrega. Fue el primer toque real, espontáneo, no automático. Y en ese toque, me di cuenta de lo mucho que ya era parte de mí. Subí lentamente, sintiendo mi corazón latir fuerte. Me apoyé contra la puerta del dormitorio durante un rato, como si intentara mantener la noche dentro de mí. No se trató solo de lo que ocurrió en el evento, se trataba de lo que representaba. Por primera vez, me sentí capaz de tomar una posición sin tener que dar explicaciones. Por primera vez, no me escondí. Y cuando me desperté al día siguiente, encontré a Ricardo en el jardín, con una canasta de desayuno que él mismo había preparado. Pensé que después de anoche, merecías empezar el día con algo ligero. Nos sentamos, en un banco de madera, a la sombra de un árbol antiguo, y compartimos fruta y silencio. Fue allí, en esa sencillez, que sentí que todo se acomodaba dentro de mí. No hablamos de amor con grandes palabras, ni hicimos planes con promesas solemnes. Todo entre nosotros se construyó lentamente, en pequeños gestos,
en miradas que supieron esperar. Ricardo empezó a pasar más tiempo en casa, sin que yo tuviera que pedírselo. Canceló reuniones, cambió las cenas de negocios por noches de risas en la cocina. A veces se detenía a mi lado mientras dibujaba y decía frases cortas como «Me gusta cuando cantas suavemente» o «Tu presencia cambia el aire de esta casa». No importa lo que dijo, sino la forma en que lo dijo, como si no tuviera prisa, como si alguien supiera que ciertas cosas no se pueden comprar. Y yo, que siempre pensé que necesitaba merecer algo para existir, empecé a comprender que el verdadero cariño no llega después del esfuerzo, llega del reconocimiento, en el silencio de quien escucha, por respeto a los que ven. Por supuesto, no todo fue luz. Todavía había sombras, inseguridades, el miedo a que todo pudiera derrumbarse. Pero ahora no me paralizaron. Ellos me enseñaron. Un día de esos nublados, mientras regaba las plantas del balcón, Ricardo se acercó y me preguntó si estaba bien. Le respondí que sí, pero que era sensible. Tal vez solo uno de esos días. Dijo. No dijo nada. Solo abrió los brazos lentamente, como ofreciendo refugio. Dudé por un segundo y luego fui. Apoyé mi cara en su hombro y cerré los ojos. Me envolvió con cuidado, como si yo fuera demasiado frágil para ser apresurada. Allí, entre el olor a madera mojada y su aliento en mi cabello, lloré. Pero fue un llanto limpio, sin drama. Lloré por todo lo que todavía me dolía. Mis padres, los años de silencio, los miedos que todavía llegaban sin avisar. Y él se quedó allí. Él no pidió ninguna explicación. Simplemente se quedó. Como alguien que entiende que el amor, a veces, es simplemente abrazar a alguien hasta que todo se calme nuevamente. Después de ese abrazo, algo en mí pareció reorganizarse. No es que el dolor hubiera desaparecido, pero ahora sabía dónde descansar. Esa misma noche, mientras subíamos las escaleras de la casa, él me acompañó hasta la puerta de mi habitación. No pidió nada, no esperaba nada. Simplemente me deseó buenas noches con voz tranquila. Y yo, sin pensarlo mucho, respondí, «Buenas noches, Ricardo, y gracias por existir». No dijo nada, pero su sonrisa permaneció conmigo mientras cerraba la puerta. Dormí profundamente, por primera vez en años, con el cuerpo ligero y el alma tranquila, y al día siguiente sentí algo diferente cuando me miré al espejo. Me vi a mí mismo, no solo la cara, los ojos, el cabello. Vi a la mujer que estaba naciendo allí. Ya no soy una niña asustada. Ya no soy una sobreviviente, pero alguien que empezaba a elegir, y no solo aceptar. El cambio era visible. Teresa empezó a llamarme Sofía, en un tono más cariñoso. Ricardo comenzó a dejar notas con dibujos que él mismo había hecho, un poco torcidos, pero llenos de intención. Y yo comencé a esperarlo, no de forma ansiosa, sino como alguien que extraña un sonido familiar. Me di cuenta cuando entró por la puerta por la forma en que sus pasos cambiaron el ritmo de la casa. Empecé a observar sus gestos con otros ojos. La forma en que se ajustaba la manga de la camisa. La forma en que pasaba el dedo por el borde de su vaso cuando pensaba. La forma en que sonreía con los ojos, cuando decía algo que lo sorprendía. Fuimos aprendiendo uno del otro, sin prisas. Un día, durante la cena, me preguntó cuándo fue la última vez que había sonreído de verdad. Respondí, creo que antes del accidente de mis padres. Él asintió, y cuando le volví a preguntar, se tomó unos segundos y dijo, ahora. Fue la respuesta más sencilla y hermosa que jamás he escuchado. Fue allí, en ese momento, que tuve la certeza de que lo que estábamos construyendo no era temporal. Fue real, y más que eso, era nuestro. No seguía un modelo, no encajaba con etiquetas. No necesitaba ser explicado al mundo. Fue hecho de respeto, de tiempo, de cuidado. Y cuando vienes de un lugar donde todo fue impuesto, ser elegido libremente es casi un milagro. Y aunque el mundo exterior no lo entendiera, aquí todo estaba en su lugar. Hasta que la realidad decidió poner a prueba esta paz. Una mañana, mientras cuidaba las plantas, Teresa se me acercó con una tableta en la mano y el rostro tenso. Sofía, tienes que ver esto. En pantalla, un reportaje sensacionalista con fotos del evento benéfico, titulares que insinuaban que yo era un gorrón, un cazafortunas, un estafador, imágenes mías recortadas de internet,
comentarios maliciosos, frases distorsionadas. Todo lo que alguna vez temí estaba allí, expuesto, cruel, público. Leí cada línea como si me estuvieran apuñalando en cámara lenta. Me llamaron ambiciosa, manipuladora. Dijeron que había montado todo para seducir a Ricardo. Incluso usaron fotos de la vieja escuela, como si mi vida anterior probara algo. Ricardo llegó poco después, avisado por el equipo de comunicaciones. Cuando me vio pálida, sentada en el porche sin reaccionar, se arrodilló frente a mí y tomó mis manos. «Mírame», dijo con firmeza y amor. «Esto no te definirá, y ciertamente no nos definirá a nosotros». Pero lloré, porque dolía. Me dolió saber que personas que no me conocían estaban destrozando la historia que habíamos construido con tanto cuidado. No te ven, Ricardo. Solo ven a un millonario engañado. Respiró profundamente. Se levantó, cogió su móvil y llamó. Ese mismo día se publicó una nota oficial firmada por él. La única verdad entre Sofía y yo es el respeto que nació del silencio y el amor que se construyó sin público. Y eso volvió a ser noticia. Pero esta vez, por otro motivo. La nota se volvió viral de una manera que nunca esperábamos. Muchos criticaron, por supuesto, diciendo que era una actuación, que era marketing. Pero muchos también se conmovieron. Por primera vez, Ricardo no se quedó callado, y yo tampoco. Hemos recibido cientos de mensajes, algunos ofensivos, pero muchos emotivos. Uno de ellos llegó en una carta, escrita a mano por una mujer llamada Estela. Dijo: «Soy viuda, como tú. Pensé que nunca volvería a amar. Verte me dio el valor para empezar de nuevo». Leí ese periódico como si fuera un abrazo, un reconocimiento, una confirmación de que no nos equivocábamos. Ricardo leyó conmigo, en silencio, con los ojos húmedos. Entonces me miró y dijo: «No eres solo mi esposa, eres mi cura». Sonreí sin saber qué decir, porque eso fue exactamente lo que fue. No nos salvamos porque fuéramos bonitas o porque éramos compatibles. Nos conocimos porque estábamos en quiebra, y tuvieron el coraje de mirarse sin miedo a lo que encontrarían. La semana siguiente, el pasado decidió volver a llamar a la puerta. Teresa me dijo que había un visitante esperándome en la puerta. Tu tío, el señor Roberto. Mi cuerpo se congeló. Fue el mismo hombre que me abandonó por ese matrimonio, como quien paga una deuda con una prenda de ropa vieja. El mismo que nunca me preguntó si estaba bien. Le dije a Teresa que podía entrar, pero solo. Cuando apareció en la sala, estaba más delgado, su rostro demacrado, pero sus ojos aún eran duros. «Veo que vives bien», dijo sin rodeos. «Mejor que cuando vivía bajo tu techo», respondí sin bajar la cabeza. Él suspiró. «La tienda quebró. La casa va a subastarse. Necesitamos ayuda». Y luego dijo: «Pensé que tal vez, ya que fue por nosotros que llegaste donde estás». La frase me golpeó como una roca. La audacia de verme como el producto de una negociación que él mismo llevó a cabo. Respiré profundamente. Y esta vez no me escapé. Ricardo apareció en la habitación poco después, discreto pero atento. Escuchó la conversación en silencio, como si observara antes de actuar. Cuando mi tío notó su presencia, trató de mantener la postura. «Debes ser el marido de Sofía. He oído hablar mucho de ello». Ricardo extendió la mano con calma. «Y no necesito escuchar mucho para saber lo suficiente». Roberto miró hacia otro lado, desconcertado. Trató de ocultarlo, diciendo que solo quería ayuda, no por lástima, sino por necesidad. Ricardo me miró, y en ese momento comprendí que la decisión sería mía. Y así fue. Respondí con la voz más firme que he usado en mi vida. «Te ayudaré, pero no como sobrina ni como deudora. Te ayudaré como mujer libre. Y el precio de mi ayuda es este, que no vuelvas a Pino en sin aparecer». Él no respondió. Él simplemente bajó la mirada y salió de la casa con el mismo silencio con el que entró. Fue la primera vez que sentí el peso de la libertad en mis manos. Y él era luz. Era mío. Más tarde, me senté en el porche en silencio, mirando el cielo cambiar de color. Lloré, pero era un llanto diferente. No era dolor, ni culpa. Fue liberación. Fue el cuerpo el que comprendió que esa parte de mi historia finalmente había llegado a su fin. Ricardo se sentó a mi lado, sin decir nada. Después de un rato me tomó la mano y me dijo: «Hoy estuviste genial, y te admiro aún más por ello». Me apoyé en su hombro, con los ojos todavía húmedos. «He estado solo por tanto tiempo», susurré.
Pero hoy, por primera vez, me siento mía. Me apretó la mano suavemente, y luego añadió, y aún así, te agradezco que hayas elegido ser un poquito mía también. Nos quedamos allí hasta que cayó la noche por completo, sin necesidad de llenar el silencio, porque a veces el amor más sincero es el que respete incluso lo que no podemos decir. Los días siguientes fueron más ligeros de lo que hubiera podido imaginar. La casa parecía respirar a un ritmo diferente. Ricardo y yo habíamos encontrado algo que muchas parejas pasan su vida tratando de descubrir: la paz de simplemente estar juntos, no por obligación ni por conveniencia, sino por elección. Empezamos a cocinar juntos los viernes por la noche. Él intentó seguir recetas y yo improvisé. Nos reímos de nuestros errores y celebramos nuestros éxitos. Teresa observaba desde lejos, con esa sonrisa de quien ve todo transformarse. En el estudio, mis dibujos ganaron color. En el jardín, mis manos aprendieron a plantar. Y dentro de mí, la certeza crecía. Ya no era quien era. Yo fui alguien que eligió amar, después de ser silenciado. Quien eligió confiar, luego de ser descartado. Quien eligió empezar de nuevo, aun cuando había aprendido a vivir a la defensiva. Y eso lo cambió todo. Fue una tarde soleada cuando decidí contárselo. Estábamos sentados bajo la sombra de la higuera, con los pies descalzos sobre la hierba y una jarra de limonada entre nosotros. Ricardo, dijo con el corazón acelerado, necesito decirte algo. Dejó el libro que estaba leyendo y me miró atento. Estoy embarazada. Durante unos segundos no se movió. Entonces, lentamente se formó una sonrisa, junto con un brillo en sus ojos que nunca había visto antes. ¿Estás seguro?, preguntó tomándome las manos. Asentí, mostrando el examen. Me abrazó fuerte, como si quisiera proteger lo que aún se estaba formando. Nunca imaginé que esto volvería a suceder, dijo con la voz quebrada. Yo tampoco, respondí. Y en ese momento, sin fiesta, sin anuncio alguno, solo tomados de la mano y en un agradable silencio, lo supimos. El mundo había cambiado, porque ya no éramos dos personas que se conocieron por casualidad. Ahora éramos tres, y estábamos listos. La noticia del embarazo trajo nuevas capas de silencio y cuidado al hogar. Ricardo, que siempre estaba atento, se volvió casi protector. Empezó a contar los pasos de la escalera, a medir los tiempos de las comidas, a observarme desde lejos como si guardara un preciado secreto. Y me reí. Ríete de la dulzura que se esconde tras ese hombre que una vez fue visto como frío. Pero en el fondo me encantaba cada gesto. Cada pequeña preocupación era para mí una confirmación de que ese niño no crecería en el mismo vacío que me formó a mí. Comencé a dibujar más, como si el bebé ya me estuviera inspirando. Bocetos de una cuna, piececitos, ventanas abiertas. Un día, Ricardo llegó con una noticia inesperada. Recibí una invitación, dijo. Fue un proyecto social en otro país, algo así como un retiro, una temporada de 4 meses. Había sido designado como orador y mentor. Me miró a los ojos y añadió, solo acepto si quieres ir conmigo. En ese momento no sabía qué decir. Ir a otro país significó empezar de nuevo, pero esta vez por elección. Sería una nueva oportunidad para comenzar en nuestra familia lejos de los juicios, de las miradas de reojo, de los titulares distorsionados. Pero también significó dejar todo lo que se había convertido en nuestro hogar. El estudio, Teresa, el jardín, el sofá donde nos reíamos de las recetas que salían mal. Pedí tiempo para pensar. Ricardo respetado. Durante los días siguientes caminé por la casa como despidiéndome en silencio. Toqué las paredes, olí el pasillo, miré la puesta de sol desde la ventana del dormitorio. En el estudio, miraba cada dibujo con calma, como si cada uno contara una fase de mi reconstrucción. Y por la noche, me sentaba en el porche con una mano sobre el vientre y la otra en silencio, en diálogo con Dios. Ricardo no me presionó, solo esperándome. Y eso me dio la respuesta. Porque el amor, entendí, es esto, una invitación, nunca una prisión. Fue en una mañana clara cuando tomé mi decisión. Entré a la oficina donde Ricardo estaba organizando los últimos documentos y me senté frente a él tranquilamente. Llevaba un vestido blanco suelto, el cabello recogido al azar, y su corazón estaba en paz. Pensé mucho en lo que construimos aquí, lo que podemos construir allá afuera y quién soy ahora. Comencé. Dejó suavemente el bolígrafo y me miró como si contuviera la respiración. Quiero ir contigo,
no porque necesite escaparme, sino porque ya no tengo miedo de empezar de nuevo. Él sonrió, y fue una de esas sonrisas que salen de adentro, llena de emoción, alivio, respeto. No quiero que pierdas tus raíces, dijo, y respondí con la frase más sincera que pude encontrar. Mis raíces están donde está mi corazón, y hoy están en ti, y en este niño que está por venir. Nos abrazamos allí mismo, en medio de papeles y mapas, y comenzamos a preparar nuestro nuevo hogar, esta vez, con el alma ligera. Los preparativos transcurrieron con calma. No fue un cambio caótico, sino una transición. Ricardo se encargó de los asuntos pendientes con su método, y yo empaqué lo que realmente importaba. Mis cuadernos, mis pinceles, algunas cartas y una pequeña caja de madera donde guardaba pedazos de mi infancia que habían resistido el paso del tiempo. Antes de irnos, Teresa preparó una cena sencilla, como los primeros días. Comimos en el jardín, a la luz de las velas, en silencio, como dando gracias sin necesidad de decirlo. ¿Me prometes que volverás algún día?, preguntó, tomándome las manos. Lo prometo, respondí, pero no quiero ser el mismo. Quiero volver y demostrar en quién me he convertido. El día del viaje me detuve en la puerta de la mansión y miré hacia atrás. Allí estaban los fantasmas que una vez me persiguieron. Ahora, eran solo recuerdos tranquilos. Respiré profundamente, sonreí y subí al coche. Ricardo me tomó la mano. Y por primera vez, irse no fue una ruptura, fue continuidad, porque cuando el amor sana, llevamos la casa en el corazón. Llegamos al nuevo país en una noche de primavera. El aire era ligero, las calles estaban silenciosas y nadie nos conocía. Allí éramos solo dos nombres en una nueva calle, y eso fue liberador. No hubo suposiciones, ni juicios, ni historias preexistentes. Solo el presente, entero ante nosotros. Ricardo se sumergió con entusiasmo en el proyecto social. Dio conferencias, orientó a jóvenes y ayudó a construir algo que parecía mucho más grande que él mismo. Y yo encontré mi lugar en una escuela comunitaria. Comencé a dar clases de arte a niños. Fue increíble ver esos ojitos brillar ante los colores, las líneas, los primeros dibujos torpes. Me recordaron a mí mismo, de la niña que dibujaba en los bordes de los cuadernos porque no tenía dónde existir. Ahora ayudé a otros niños a ocupar sus espacios. Y eso me hizo llorar de gratitud en secreto. El bebé nació en una noche de lluvia ligera, una de esas en las que el mundo parece más tranquilo. Fue un parto tranquilo, con Ricardo a mi lado todo el tiempo, tomándome la mano con firmeza y emoción. Cuando escuché el primer grito, sentí un calor que no puedo describir. Fue como si el mundo entero se hubiera detenido por unos segundos para observarnos. Un niño, ojos oscuros como los de mi padre, una expresión suave como la que mi madre decía que tenía cuando era un bebé. Cuando Ricardo lo sostuvo por primera vez, el silencio se convirtió en reverencia. ¿Cómo lo llamaremos?, preguntó, con los ojos llenándose de lágrimas. Miré a nuestro hijo y le dije, Samuel, que significa escuchado por Dios. Y así comenzó nuestra nueva vida, en una habitación pequeña, con paredes claras y olor a esperanza. En la pared, colgué una cita manuscrita en un marco sencillo. No todo dolor termina en tragedia. A veces es solo el comienzo de un milagro. Eso es lo que me ha enseñado nuestra historia. La nueva casa era modesta, pero llena de alma. Había dibujos del antiguo estudio pegados en las paredes, fotos de momentos sencillos. Ricardo cocinando, yo leyendo en el jardín, Samuel durmiendo acurrucado en el pecho de su padre. No había lujo, pero había verdad en cada rincón. A veces los tres nos sentábamos en el suelo de la sala, con nuestros juguetes esparcidos por todos lados, y yo simplemente miraba, mirando a ese hombre al que una vez temí, ahora cantándole suavemente a un bebé para que se duerma, observándome a mí misma, tan diferente de aquella chica del vestido blanco, encerrada en la habitación de la mansión. Todo lo que había experimentado antes, el dolor, el abandono, el silencio, ahora parecía tener sentido. Era como si hubiera estado preparada para ese momento exacto. Poder amar sin miedo, poder criar a un hijo con libertad, para finalmente ser quien era. No hay necesidad de disculparse por ello. A veces todavía lloro, pero no por dolor. Lloro de gratitud,
Gratitud por todo lo que perdí, porque eso me enseñó a valorar lo que encontré. Gratitud por todo lo que temí, porque eso fue lo que me preparó para reconocer lo que era real. Gratitud por todo lo que me tocó vivir, porque fue precisamente allí donde Dios decidió reescribir mi historia. Hoy, cuando miro a Samuel durmiendo, siento una especie de paz que no tiene nombre, una pertenencia silenciosa, como si por fin hubiera vuelto a casa, aunque esa casa sea otro país, otra rutina, otro cuerpo. Y si un día pudiera volver atrás en el tiempo y encontrar a esa chica de 19 años, asustada, llorando, apoyada en la puerta de una habitación cerrada, le diría: tranquila, lo entenderás. No todos los matrimonios forzados son cárceles. Algunos son puentes, otros son sanación. Y el amor a veces se esconde tras lo más aterrador. Hoy, después de todo, entiendo que aquella puerta cerrada la primera noche no fue el final de mi libertad, como temía. Fue su principio. Ricardo no entró, no lo forzó, y en ese simple gesto me dio algo que nadie me había dado nunca: elección. Desde entonces, todo lo que hemos vivido se ha construido sobre esta base. Cada paso, cada silencio, cada roce, cada decisión. Nada fue impuesto, todo fue cultivado. No me convertí en esposa por contrato, me convertí en su alma gemela, y él, a su vez, no me salvó, se dejó salvar también, porque cuando dos dolores se reconocen, nace algo nuevo, algo que no se apresura, algo que no necesita testigos, algo que simplemente es, y por eso me quedé, porque por primera vez pude elegir, y yo lo elegí, yo nos elegí. La historia que la mayoría de la gente vio desde afuera nunca hará justicia a lo que experimentamos desde adentro. Muchos seguirán diciendo que fue por interés, conveniencia o ingenuidad, pero la verdad es más simple y a la vez más fuerte que cualquier juicio. Nos vimos. En un mundo donde tanta gente quiere ser amada, primero aprendemos a respetar. En un escenario donde tantos gritan, aprendemos a escuchar. Y donde tantos se pierden intentando dominar, nosotros construimos entregando espacio. Este amor nació de lo inesperado, creció en el silencio y floreció con valentía. Y por eso, cada noche, antes de irme a dormir, miro a un lado, veo a Ricardo, escucho la respiración tranquila de Samuel en la otra habitación y doy gracias. Porque la vida quizás me dio un comienzo sin elección, pero fue precisamente allí, donde parecía el final, que aprendí a elegir con todo mi corazón, y nunca más dejé de hacerlo.